rescataste, en tu gloria cadena se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, mira la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Buenas noches, Centro, ¿cómo están? Saludo a todos los que están del otro lado, a todos los que hoy se están conectando, bienvenidos. Queremos que te sientas cómodo, que te sientas como en casa, prepárate el cafecito, prepárate el mate, ¿sí? Y acércate a escuchar todo lo que Dios tiene para vos en este día. Y queremos seguir hablando de un montón de temas, pero siempre es como que nos vamos quedando con aquellas cosas que sentimos que van tocando el corazón de las personas. Hace poquito, el pastor Eduardo estuvo hablando de los testimonios y fue algo que impactó bastante en las redes. Muchos estuvieron compartiendo, estuvieron comentando y eso es buenísimo porque eso anima a las personas, llena los corazones de fe. Así que eso nos gustó un montón y como iglesia queríamos continuar con eso. Pero además de eso, queríamos hablar y relacionar esos testimonios con las promesas. Así que este es el mes de las promesas, porque queremos que cada uno de los que están del otro lado puedan ver cómo se materializa la promesa de Dios en nuestra vida. Cómo es que Dios empieza a obrar en la vida de una persona para que después pueda contar y transmitir esos testimonios tan hermosos e impactantes que más de uno de ustedes seguramente leyó. Y si no lo leíste porque te conectás hoy por primera vez, te invito a que sigas la página del centro, a que te conectes, a que busques en las publicaciones y hay un montón de testimonios de personas que pudieron compartir todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y yo le puse el mensaje de hoy, Él no miente. Y quería empezar leyendo el pasaje de Números 23:19. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y justamente esto es lo que yo quiero que vos empieces a pensar a partir de esta charla. Dios no miente. Dios cuando promete algo lo cumple, lo hace. No deja las cosas a mitad de camino. Quizás nosotros, por ahí sí a veces nos pasa que dejamos las cosas a mitad de camino, pero Él no, ¿sí? Por eso me gustó este título de Él no miente. Algo muy cortito, muy conciso, pero de una tremenda contundencia para nuestra vida. Y si vamos a hablar de las promesas, yo quería empezar compartiendo qué es una promesa según el diccionario. Y la promesa, según el diccionario, habla de una obligación o un deber. Pero también me gustó una definición que habla de un compromiso, ¿sí? De un acuerdo entre una persona y otra, ¿sí? Que se produce a través de la palabra dada y que implica el cumplimiento de un acto concreto. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que te acabo de decir al comienzo, de que Dios no miente. Dios tiene, a través de su palabra, promesas para tu vida.
Y Él es el mayor interesado en que esas promesas se concreten para vos y quizás también para que se extiendan a toda tu familia. Cuesta creer que hay cosas preparadas y pensadas para nuestra vida. Bueno, esas cosas son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás vos hoy estás del otro lado, estás pasando una situación complicada o difícil, está llegando el fin de año, quizás el balance del año por ahí no te da muy a favor y decís, no, Cris, para mí no hay promesas, no veo que haya un plan, que haya promesas. Bueno, yo te quiero decir que sí, para vos hay promesas. Dios tiene cosas muy lindas para tu vida, pero hay que empezar a creer y a confiar en eso, ¿sí? Y para poder hablar de las promesas, yo quiero contarte que hay dos tipos de promesas que nosotros podemos conocer, ¿sí? Hay promesas que son condicionales y promesas que son absolutas. Las dos tienen dos tipos de respuestas. Las promesas condicionales, ¿sí?, tienen que ver con esas respuestas que necesitamos rápidamente, ¿sí? Pero atención, esas respuestas que nosotros necesitamos rápidamente y que tienen que ser hoy y ahora, dependen de una prueba de fe que Dios va a poner en nuestro camino, ¿sí? Y ahí es donde empieza como ese movimiento de aquello en lo que nosotros estamos creyendo, a ver si realmente es real y verdadero. Después están las promesas absolutas, que por ahí son más largas en el tiempo, ¿sí? Lleva un proceso y tienen que ver justamente con el plan que Dios tiene para toda tu vida, no solamente para un momento específico. Esas promesas que son absolutas, ¿sí?, también tienen una condición, ¿sí?, y dependen de algo, y dependen de tu crecimiento espiritual. Como son a largo plazo, como tienen que ver con tu futuro, ¿sí?, va a necesitar de un proceso, va a necesitar de un crecimiento, de etapas, de una relación con Dios. Entonces, a veces nos invade la ansiedad en este mundo en el cual vivimos, y esa ansiedad se traslada a lo espiritual. Entonces, quizás sabemos que tenemos promesas para nuestra vida, pero queremos que sean ya, que todas sean promesas condicionales. Y no, algunas promesas son promesas absolutas, ¿sí? Son promesas que van a necesitar de tiempo para que se cumplan. Entonces, vos vas a tener que ejercitar en ese tiempo tu fe, tu paciencia, ¿sí? Y esa paciencia también va a ser probada, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser ya, porque necesitan una respuesta inmediata, ¿sí? Y hay otras que no. Entonces, en ese momento hay que activar esa fe, ¿sí? Eso en lo cual dijimos o decimos, ¿sí?, que creemos, lo tenemos que activar en ese momento. Cuando el tiempo empieza a transcurrir y vemos que no pasa nada. Bueno, ahí es donde hay que activar la fe por completo. Ambas, las dos, las promesas condicionales y las promesas absolutas, ¿sí?, son una expresión del amor de Dios y del cuidado de Dios para nuestra vida. Eso tenés que tenerlo siempre presente, que las promesas son una expresión de amor para tu vida, ¿sí? Y todas las promesas que nosotros tenemos y que podemos encontrar en la Biblia, que son más de 3000 promesas que hay en la Biblia para nuestra vida, todas esas promesas hablan de un cuidado y de una protección de Dios sobre nuestra vida. Así que imagínate cuánto te ama Dios y cuántas cosas quiere concretar en tu vida para que haya tantas promesas. Y te quiero nombrar algunas características de las promesas. Por ejemplo, una que me encantó, son el medio para cumplir el plan que Dios ha trazado para tu vida, ¿sí? No cambian las promesas, no cambian, y si Dios prometió algo para tu vida, salvo que vos tomes la decisión de desviar tu camino, ¿sí?, Dios siempre va a buscar que esa promesa se cumpla. No podemos hacer nada para impedir que se cumplan. Quizás vos decís, bueno, Dios tiene esto para mí,
pero yo voy a hacer todo lo contrario. Y ahora después te voy a explicar por qué te digo esto y por qué lo afirmo completamente. Los que esperan y tienen verdadera fe en Dios, ¿sí?, son los que acceden a sus promesas. Esto es fundamental y tiene relación con lo que decíamos recién. Son para los que rinden su voluntad a la voluntad de Dios. Y acá me quiero detener un minutito, ¿sí? A veces esperamos que las promesas de Dios se cumplan, pero según nuestra voluntad. Entonces, de todas las formas posibles, Dios va a seguir poniendo situaciones en nuestra vida para que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él. Mientras sigamos nosotros queriendo hacer nuestra propia voluntad y torciendo el plan de Dios a nuestra voluntad, esas promesas se van a postergar cada vez más. Entonces, necesitamos rendir completamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mirá lo que dice en 1 de Pedro 5:6, un versículo que es poderoso, bastante confrontativo para cualquiera de nosotros. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, ¿sí? Generalmente cuando uno habla de la palabra humillación, lo ve con una connotación negativa, ¿sí? Pero acá tiene que ver con esto de rendirse, ¿sí?, de entregar, de dejar en manos de Dios. Y dice que cuando yo me entrego a esa poderosa mano de Dios, hablando de su soberanía, de su poder, de su voluntad, dice que a su tiempo Dios me va a exaltar. A su tiempo, no al mío, no al tuyo, sino al tiempo de Él. Y eso tenemos que aprender a aceptarlo. ¿Nos gusta a veces cuando las cosas salen como nosotros no queremos? No nos gusta, pero es lo que va a traer mayor fruto para tu vida. Y no rendirse a veces a esa voluntad que Dios tiene para nosotros nos hace empezar a transitar en zonas muy oscuras, ¿sí?, en temporadas muy difíciles. ¿Por qué? Porque nos ponemos rebeldes, porque queremos que todo sea como nos gustaría y bueno, lo que Dios quiere queda a un costado. Y acá es donde te quiero compartir un poco de mi vida, porque tiene mucho que ver con esto que te estoy contando, ¿sí? Yo durante muchos años, 12 años de mi vida, boicoteé las promesas de Dios, ¿sí? Es como que trataba de torcer todo lo que Dios me había puesto en mi corazón desde muy chiquita, porque yo conocía a Dios desde chica, y todas esas promesas y todo lo que yo había escuchado, que para mí eran sueños re lindos y todo, cuando llegó la adolescencia, decidí que yo no quería seguir más caminando cerca de Dios y literalmente le di la espalda. Llené mi corazón de rebeldía y no quise estar más conectada con Dios, realmente. Tomé yo la decisión. Nadie me dijo nada, no tenía amigos que... O sea, el contexto me llevó a querer hacer lo mismo que todos y arranqué por ahí, ¿no? Quería, no sé, ir a bailar, quería hacer esto. Nada raro, nada muy, no sé, malo. Pero esa fue la puerta que abrió, ¿sí?, mi corazón a todas esas cosas que por ahí no eran las cosas que me iban a hacer bien a mí en mi vida y que me iban, por el contrario, a alejar completamente de todas esas promesas que Dios tenía guardadas ahí, reservadas para mí. Y durante mucho tiempo no pude reaccionar frente a esto. 12 años fueron, 12 años lejos de Dios, aún conociendo todo lo que Él quería para mí. Y yo quiero leerte un pasaje que está en 1 de Pedro 5, 8, 10, para que vos veas, y yo te quiero contar con toda la humildad del mundo, que yo hice todo lo contrario a lo que dice acá, pero te lo quiero contar para que a vos te sirva y para que si vos estás en una situación parecida, hoy puedas aprender de este testimonio y puedas hacer realmente lo que Dios quiere para tu vida y que te vaya bien. Porque a mí, darle la espalda, ser rebelde y boicotear las promesas de Dios me hizo mucho mal.
Entonces, quiero invitarte a que puedas leer, buscar ahí en tu Biblia, en el celular, o si tenés a mano la Biblia así, de papel, que puedas leer en 1 de Pedro, capítulo 5, del 8 al 10. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 3 versículos, y yo te voy a dejar contándote parte, o sea, rápidamente mi testimonio, 3 cosas que vos podés tener en cuenta para no tener que boicotear las promesas que Dios tiene para tu vida. Ahí, cuando yo arranqué a estar lejos de Dios, ¿sí? Empezó por querer hacer lo mismo que hacen todos, pero eso me abrió una puerta a conocer gente que no me hizo bien, a empezar a rodearme de situaciones que la verdad no sabía manejar, pero yo, en mi soberbia, en creer que lo iba a poder controlar y todo, me seguí metiendo en situaciones que no me hacían bien. Al mismo tiempo, en mi familia había muchas cosas que no estaban bien, muchas situaciones que iban influyendo en mí, en mi mente, y llegó un momento donde dejé de ver, ¿sí? Dejé de ver lo que era bueno para mi vida y empecé a tener una mirada negativa de todo lo que sucedía. Eso empezó a llenar mi vida de miedos, de temores, sufría ataques de pánico, cada vez estaba más triste porque no podía salir de esa situación. Esa tristeza me llevó a una depresión bastante importante. Y yo no podía darme cuenta que realmente alrededor mío estaba el diablo queriendo que yo destruya mi vida con pensamientos, porque quizás no eran muchas acciones malas las que yo estaba haciendo, pero sí internamente mi mente estaba completamente en oscuridad en ese momento. Es más, muchas veces cuando me dormía a la noche le pedía a Dios, miren qué loco, ¿no? Porque el dador de la vida no te va a sacar la vida si vos se lo pedís. Pero yo, como sentía que estaba sufriendo tanto, yo le pedí a Dios que no quería vivir más. Nunca intenté hacerme nada ni algo por el estilo. Pero sí era un pensamiento que estaba en mí, un pensamiento de muerte que no hacía que yo pudiera encontrar un rumbo, ¿sí? Y estaba realmente cegada por todo eso que me estaba pasando. Entonces, si hay una cosa que te quiero dejar, un primer aprendizaje, es esto que decía en el versículo 8. Ser prudentes en a qué cosas me acerco y a qué cosas no me tengo que acercar. Y estar bien despiertos, ¿sí? Porque hay alguien que busca destruir nuestra paz, romperla, destruir nuestros sueños, arruinarlos, y ese es el enemigo, es el diablo, existe, ¿sí? Entonces, yo no fui prudente y tampoco estuve muy atenta y muy despierta, ¿sí? Está bien, era chica, tenía otra edad, pero yo conocía mucho desde muy chiquita. Entonces, eso es lo primero que te quiero dejar. Y si bien yo conocía a Dios y conocía sus planes, y tenía fe en mi corazón, esa fe se fue tapando por todo esto que me estaba pasando, ¿sí? La fe, la vida dejó de estar presente y de prevalecer en mí, y estaba toda esta parte oscura, toda esta sensación de que en cualquier momento podía pasar algo malo, de que me podía morir yo o cualquiera de mi familia. Algo muy difícil, que el que lo vivió sabe de qué estoy hablando y lo difícil que es salir de esa situación.
Por eso este pasaje a mí me enseña, y también quiero que te enseñe a vos, que hay que estar firmes en nuestra fe, ¿sí? Hay que resistir firmes en la fe, en eso que nosotros creímos, tenerlo todo el tiempo presente, ¿sí? Frente a cualquier situación, cualquier cosa difícil que te esté pasando, recordá, hacé memoria, pensá, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cómo empezó? ¿Cómo apareció? Y ahí vas a encontrar, aunque estés perdido, vas a encontrar el rumbo. Pero cuando dejas de escuchar esa voz del Espíritu Santo, cuando empezás a tapar esa voz con todo lo malo que te sucede, tu fe empieza a taparse y a cubrirse por toda esa oscuridad que estás viviendo. Pero ese Dios que yo había conocido de muy chiquita, ¿sí? Ese Dios que seguía teniendo planes con mi vida, que seguía teniendo proyectos conmigo, que sus promesas estaban intactas para mí. Ese mismo Dios fue el que una noche, cuando yo estaba muy mal, realmente, y me dormí, todavía no estaba dormida, pero esa noche cerré los ojos y era, no sé si alguna vez te pasó, pero viste cuando ya decís no doy más y necesito que alguien me ayude, que algo suceda. Bueno, esa noche yo le pedí eso a Dios. Volví a hablar con Él y le dije, Señor, si todavía estás ahí, ayúdame, porque no puedo más. Y esa misma noche, esa madrugada, en el medio de la madrugada, te lo cuento y recuerdo ese día como si fuera hoy, suena mi teléfono y era un amigo mío que supuestamente yo no sabía que él estaba yendo a una iglesia porque lo conocía de otro momento donde ninguno de los dos iba a la iglesia ni nada, o sea, nada que ver. Y me invita a un evento de jóvenes que se llama EJEC, que nosotros hacemos acá en el centro, en nuestra iglesia. Ese fue el medio y la herramienta que Dios usó para que yo me vuelva a acercar a Él, para que yo me vuelva a acercar a Jesús, para que vuelva a tener esperanza, para que vuelva a tener fe. Y esa es la enseñanza del último versículo, del 10, ¿sí? Que dice que Dios en su gracia, ¿sí? Que es ese favor que no merecemos, ese amor tan grande que Él nos tiene, en su gracia Él me escuchó y mandó a alguien para que me invite a un lugar para que yo pueda acercarme a Él. En el medio de mi desesperación, en el medio de esa oscuridad, Dios tenía algo preparado para mí. Y Él fue el que se encargó de eso, de hacerlo, de generarlo. Porque Él, cuando nosotros estamos así, Él nos atrae. Él nos atrae con su amor, Él nos atrae, nos busca. Y seguramente Dios te está buscando. Si vos te sentís así, estate atento, estate bien despierto o despierta. Porque Dios te está buscando y porque Dios tiene esa ayuda que vos estás necesitando. Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida y es parte de su plan. No es algo al azar, no es algo que Dios no sabe qué es lo que quiere. No, Dios sabe perfectamente qué es lo que quiere y está en vos creerle o no creerle. Pero Dios está y Dios tiene promesas para tu vida como lo tiene para la mía y como yo pude ver en mi vida desde el 2005 que volví al camino de Dios, como te estoy contando, hasta el día de hoy, un montón de promesas que se han cumplido, algunas fueron condicionales y fueron en el momento porque la necesidad era en el momento, como esto que te estoy contando, pero otras fueron a lo largo del tiempo y hubo que esperar y hubo que tener paciencia, pero Dios cumple sus promesas. Y no quiero cerrar esta noche sin decirte que las promesas de Dios se cumplen según su voluntad. Varias veces lo dije en esta charla, pero me encantaría y es mi oración y mi deseo que
vos puedas realmente afirmar esta verdad en tu corazón. Las promesas de Dios se cumplen, pero según su voluntad. Mientras más te resistas, mientras más quieras hacer tu voluntad, más difícil va a ser que esas promesas se cumplan. Y hay un pasaje que me gustaría regalarte para cerrar, que dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esto está en Hebreos 10:23. 3 cosas. Mantenete firme, ¿sí? No estés dudando si lo que creo es real o no es real. Confía, ¿sí? Mantenete firme en la fe. Declará la esperanza de la salvación de Jesús. Declarala, como dice acá, profesala, compartila. Lo que Dios hizo en tu vida, contáselo a alguien, ¿sí? A veces no es necesario que estemos con la Biblia recitando los versículos. Simplemente el contarle a alguien lo que Dios hizo en vos, habla de ese testimonio y habla de ese milagro que Dios hace cuando transforma una vida. Y tercero, confía 100%, sin dudar, en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Si esas 3 cosas, Dios quiera, ¿sí?, todos las pudiéramos lograr, habría muchas más personas que conocerían a nuestro Señor. Muchas más personas andarían en vida y no en muerte. Muchas más personas vivirían en luz y no en oscuridad. Por eso tenemos tarea por delante. Viene un año nuevo por delante, estamos cerrando este año, todavía tenemos muchas cosas por hacer, pero proponete en este año que empieza en el 2022, proponete que las personas conozcan lo que Dios hizo en tu vida, que todo lo que fue pasando, aunque te parezca chiquito, por ahí para otro es un montón, ¿sí? Así que yo te animo a eso y te pido que ahora podamos cerrar orando, ¿sí? Para que todas esas promesas que Dios tiene para tu vida, para la mía y para la de muchas personas se puedan cumplir según su voluntad. Amado Dios, papá, te damos toda la gloria a vos, porque todo lo que somos, lo que vivimos, lo que tenemos y lo que hacemos, Señor, es gracias a vos. Gracias a tu amor, gracias a esa gracia invaluable y que no se puede contar que vos tenés sobre nuestra vida, que a veces nos regala tanto aún sin merecerlo, Señor. Queremos en esta noche ponernos en tus manos, poner nuestra vida en tus manos, nuestros sueños, nuestros proyectos, si tenemos dificultades, problemas, ponerlos delante tuyo y pedirte que vos hagas según tu voluntad. Que nos ayudes a ser personas firmes, despiertas, que estemos atentas, Señor, que nos ayudes a poder compartir, Señor, este mensaje de esperanza, Señor, que tenemos y que vos nos regalaste. Que podamos confiar, Señor, 100% en tu fidelidad. Que podamos confiar que tus promesas son reales y se cumplen, papá. Gracias, Señor, porque sos un Dios bueno, porque cuando estamos alejados, Señor, vos siempre nos atraés hacia vos con tus lazos de amor, Señor. Y eso, Señor, es porque nos amás tanto que lo único que querés es que tu plan y tu propósito, Señor, se cumpla en nuestra vida. Te amamos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que tengas una hermosa noche, que puedas disfrutar de esta palabra, que la puedas guardar en tu corazón y que la puedas poner en práctica por sobre todas las cosas. Ese es mi deseo y va a ser mi oración. Que Dios te bendiga mucho y continuamos con este mes de promesas. Estate atento y quédate ahí para escuchar un montón de testimonios que Dios tiene preparados para vos. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chau, chau.